Se presume o se define que el actual gobierno federal ha resultado el sexenio del empleo. Ahora, el problema es cuantitativo o pudiera ser cualitativo. Una economía que crece a menos de 2.5% promedio anual en los pasados 20-25 años, ¿da para ser presumido como el sexenio del empleo? Vamos a analizar con seriedad y responsabilidad este tema con personas, con profesionales que saben de este asunto, aquí a fondo. A fondo, con Eduardo Torreblanca. Si solamente fuera un paso a la formalización de empleo y dijéramos, pero están cotizando con un salario mínimo, están cotizando con salarios muy bajos, tendría explicación. Pues antes eran informales, la situación era crítica, pero no es así. La realidad de las cosas es que ha sido una cotización con valor agregado, el que se ha tenido con las nuevas altas. Y creo que esta es la respuesta a las preguntas que se han estado formulando permanentemente. El salario mínimo es de 80.4 pesos al día. La base de cotización en este momento de los nuevos empleos es de 335 pesos con 59 centavos, 4.2 veces mayor al salario mínimo diario. Es un tema que vale la pena analizar con responsabilidad. Agradezco de manera muy especial a quienes tienen la gentileza de acompañarnos en esta mesa, porque son quienes, desde nuestro punto de vista, mejor pueden esclarecer un tema que me parece fundamental. Y pregunto así a bote pronto, con reserva de poder analizar el tema con mayor detalle. ¿Puede ser considerado el actual gobierno federal como el sexenio del empleo, Ricardo? Pues yo creo que, como decías al principio, cuantitativamente sí. Sí. Sí, no hay duda, las cifras son los datos. Es un hecho que pues este primer semestre de 2017 se han generado la mayor cantidad de empleos formales, o se han formalizado la mayor cantidad de personas trabajadoras en el Instituto Mexicano del Seguro Social que en cualquier otro momento desde que se tienen registro. Es decir, desde 1993 o 94, que son los datos del INEGI, más o menos 517,400 empleos formales nuevos registrados en el Instituto del Seguro Social en solo 6 meses. Es realmente una cifra récord, hablando cuantitativamente. Luis. Bueno, yo creo que este sexenio no es el sexenio del empleo, es el sexenio de los impuestos. Entonces, ese aumento formal del empleo es porque los informales, debido a una reforma fiscal, se han ido al sector formal. Es decir, antes las empresas pequeñas tributaban en los estados, ahora con la reforma tributan en la federación, y a las grandes empresas no les permiten descontar lo que se le paga a empresas que no tributan. Entonces ha habido una migración de los informales, de las pequeñas empresas, a lo formal. Esto ha aumentado los costos y esto ha traído la precarización del empleo. Te voy a dar un dato. De 2012 había 12 millones con 2 salarios mínimos. En 2017 hay 14.9 millones con menos de 2 salarios mínimos. Y si mandemos de 5 salarios, en 2012 había 2.9 millones con más de 5 salarios. En 2017 hay 1.9 millones, o sea, 1 millón de mexicanos ganan menos, sin contabilizar la inflación, que es casi el doble que la que había en el 2012. O sea, andamos con inflaciones de 6.3 con una de 3.6. Por otro lado, también la inversión bruta ha disminuido y ese es el detonador de nuevos empleos. No hay nuevos empleos, hay empleos informales que se han pasado a empleos formales. Este sexenio ha hecho cambios, es en lo único que hemos avanzado, bueno, ellos han avanzado en mayor captación fiscal, que es el doble de captación fiscal, pero no ha aumentado el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto anda a la mitad casi de lo que andaba en el 2012. Entonces, está muy raro esto de que somos el sexenio del empleo, somos el sexenio de los impuestos, todos pagan más impuestos, hay menos servicios públicos, hay menos mejores empleos y el empleo informal se fue al empleo formal. Y por eso, con razón dices tú, en el Seguro Social hay más empleos.
Y eso que implica que las empresas tienen ahora menos dinero para invertir. Por eso hay también menos crecimiento económico. O sea, hay un principio general: más impuestos, menos inversión, menos crecimiento, porque todo sale del mismo bolsillo. Esta es una cuestión aritmética. Ignorarlo, pues, es no saber economía elemental. Gracias. Estamos hablando de una reubicación de empleos que ya estaban en el sector informal. ¿Consideran ustedes, sobre todo, que tienen que ver mucho con la parte comercio? ¿Coincidías con los invitados? Sí, coincido en que en lo que va de este sexenio ha habido mayor cantidad de empleos. Coincido con Luis también de que se han pasado a la formalidad. Muchos empleos informales han tenido que formalizarse precisamente para poder hacer negocios con empresas que están en la formalidad y que tienen que cumplir con las regulaciones fiscales. Sin embargo, también es cierto que hay estados y hay lugares donde el empleo ha sido real por cuestión de inversión de infraestructura. Un ejemplo podemos ver en Yucatán, con el establecimiento de varias empresas que están generando nuevos empleos directos y una gran cantidad de empleos indirectos. Es importante que, digamos, que en el comercio es donde tenemos un mayor número de personas en la informalidad que están migrando a la formalidad. Ahora, una ventaja, eso sí, es que esos trabajadores están obteniendo protección de seguridad social. O sea, al menos tienen ya acceso a servicios médicos, de seguridad social, etcétera. O sea, no de la manera en que uno quisiera, porque estamos hablando también de empleos de calidad, empleos mejor remunerados, pero es un avance importante, sí, y que están obteniendo la seguridad social. Víctor. Yo diría que no se debe calificar como el sexenio del empleo. Un gobierno no hace empleos. Da las condiciones necesarias para que la sociedad genere los empleos. Entonces, es un enfoque importante. Y desde mi punto de vista, es una punta del iceberg donde se ven los resultados de políticas gubernamentales, políticas económicas, sociales y demás, de la actitud de la sociedad misma para tener un empleo. También se ve dentro de todo este entorno cómo cada uno de nosotros nos preparamos o no para generar nuestro propio empleo, y desde luego la estructura que se ha estado presentando durante un sexenio. Viene desde el año 2000 o más atrás. Me parece que hay una coincidencia en el planteamiento, o sea, sí hay mayores registros que pueden derivar de la migración de la informalidad hacia la formalidad, pero finalmente yo decía, ¿de dónde sacan de dónde sacan tantos registros si finalmente la economía no está creciendo, Luis? Así es, sí. Debería ser, la economía crece y genera empleos, ¿no? Sí, definitivamente. Ahora, lo que tú dices es cierto, ¿no? Pero hay también otra cosa que hay que decir, la seguridad social. Por ejemplo, de un plumazo, el gobierno dice que le den seguridad social a tantos millones de personas. ¿Qué sucede? Es una seguridad social, muchas de ellas de mentiritas. Hay una gran cantidad de trabajadores que no quiere ir al seguro social, punto. Prefiere pagar su médico particular. ¿Por qué? Porque le dicen, sí, véngase dentro de 4 meses, de 3 meses, y sigue eso. Sí. Y no toda la culpa es del Seguro Social, sino de los gobernantes que hacen caravana con sombrero ajeno y quieren que aparezca en ciertas, podemos decir, índices que ya más están en la Seguridad Social, están de a mentiritas. No hay un avance real de niveles de vida. Hay una mayor precarización, que quiere decir que los salarios reales han bajado en la mayoría de la gente. ¿Por qué? Por la inflación. Y esa inflación, ¿por qué hay? Por ese gasto excesivo del gobierno. Y hay algo que también él dijo, hay que crear las condiciones para crear empleos. En el caso del gobierno, la gente cree, ya creó empleos el gobierno. No, por cada empleo que crea el gobierno, improductivo la mayoría de ellos, porque no generan más, se dejan de crear 1 o 2 empleos en el sector privado. Entonces, si nosotros vemos el gasto público, ha mantenido aumentando la burocracia, se ha seguido aumentando en los primeros años, como digo en uno de mis libros, la burocracia sigue creciendo, lo que ha bajado es la inversión en infraestructura, o sea que tenemos menos inversión en infraestructura, y mucha inversión en infraestructura pues es también inútil, ¿no? Hay algunas que sí, en carreteras, todo eso es lo que más se ha castigado. ¿Por qué? Porque tienen un gran déficit presupuestal. Lo que más ha aumentado, por ejemplo, es los gastos de presidencia, en 85%, sí, hombre, qué barbaridad. Gastos de seguridad, sí, de repartir despensas para cuestiones políticas. Eso es lo que ha aumentado en México. La inversión bruta
fija ha disminuido. Y este es la verdadera antesala del empleo. Bajando la inversión bruta, no puede haber mayores empleos productivos. Y en este país no hay mayores empleos productivos ni empleos mejor pagados. Y por último, más te digo un dato interesante. Los índices de desempleo en Estados Unidos andan como en el 5%, aquí andan en el 3.6%. Si fueran comparables, pues los mexicanos los americanos se vendrían a trabajar en México. ¿Qué pasa? Claro. Que aquí la forma de calcular el índice de desempleo es únicamente en las ciudades, muy limitado, no es como en Estados Unidos. Entonces no podemos hablar de que estamos solucionando el problema del desempleo. Para solucionar el desempleo hay que bajar impuestos, hay que bajar reglamentaciones, y hasta el año pasado, y lo que va de no lo ha hecho este gobierno. Entonces no es basado en cifras el sexenio del empleo, es el sexenio de los impuestos. Gracias Luis, retomando el asunto que planteamos en un principio, sí, cuantitativamente aquí están las cifras, sean de migración de la informalidad a la formalidad o crear nuevos empleos, pero finalmente ahí están los registros del Seguro Social. Sí. Ahora, ¿con qué continúa? O sea, ¿vamos a generar así un proceso de traslado de la informalidad a la formalidad, o necesitamos propiciar que la economía crezca para que haya no solamente más trabajo, sino mejores trabajos, ¿no? Claro. ¿Cuál es el chiste, no? Claro. Bueno, yo creo que México necesita recaudar más impuestos. Ahí sí difiero completamente de Luis. Precisamente el Seguro Social no ofrece el servicio que debe, porque pues, la contribución es muy limitada. Y no es verdad que bajando los impuestos la inversión se inhiba, o más bien se anime. Hay mucha mitología en este discurso, con el que ya llevamos viviendo 35 años, por cierto. Y es justamente ese discurso contra los impuestos y contra el Estado, en buena medida, el que ha disminuido o acreditado que el Estado invierta lo que debe en infraestructura, por ejemplo. Estamos invirtiendo en infraestructura, digamos, a niveles de los años 40. Sí, hombre. Con una población que casi se ha cuatruplicado. Entonces, sí hay un problema serio en el gasto de gobierno. Sí, es muy ineficiente, mucha burocracia, por supuesto, pero eso no nos debe llevar a decir que entonces se disminuya el gasto o la recaudación. No, hay que gastar bien, hay que gastar en infraestructura, sobre todo en inversión física, ¿no? Y eso va a requerir impuestos. Y hay una cosa de la ecuación que más o menos siempre omite Luis, en todos sus libros lo omite. En la ganancia, en el gasto empresarial, ¿verdad? Nunca entra la variable tasa de ganancia. Es demasiado alta la tasa de ganancia en México. Somos el país en donde los empresarios se quedan con más dinero en el conjunto del negocio. Qué bueno que hagan negocio, pero pues esa ganancia sí tendría que tener una cierta disminución, uno, para contribuir a que el país tenga escuelas y tenga hospitales mejores, uno, y dos, a que haya mejores salarios. Es decir, que de la tasa bruta de ganancia se vaya a los salarios de esos trabajadores, al empleo productivo. En efecto, los programas sociales ya no son la solución. La solución es un mercado de trabajo que pague bien. Y eso va a depender de la tasa de ganancia de los empresarios. Creo que la Coparmex ya lo entendió. A ver, déjame. A ver, ¿tenemos tiempo en este bloque? Sí. A ver, porque él habla de que yo dije un mito, perdóname, el mito de bajos impuestos está apoyado Singapur, China, esos países que han crecido más, por ejemplo, en Singapur, además por favor, checa los datos, por favor. Mira, Singapur, el impuesto sobre la renta es 17%. En China hay más de 1000 zonas económicas especiales con un impuesto del 15%. Esa es la base. Hong Kong tenía también impuestos del 15, 16%. Checa los datos, por favor. Y te voy a dar un caso de América Latina, Chile.
Chile estaba creciendo, era el que más crecía, con un impuesto sobre la renta a las empresas del 20%. Llega el socialista de Bachelet, lo sube al 28%, precisamente con las excusas que tú das, crear más escuelas, más hospitales, más esto. ¿Qué ha pasado? El crecimiento económico se reduce al 2%. Entonces yo no hablo de mitos, yo hablo de datos y está en la, ¿cómo se llama? En el mundo está Europa, tiene bajos crecimientos porque tiene mayor nivel de impuestos que Asia. Y Asia está creciendo más porque tiene menor nivel de impuestos. Entonces, la tasa de ganancia no la fija el empresario libremente, también hay que estudiar el mercado, la fija la cantidad de inversión que existe. Hay menor tasa de ganancia en Estados Unidos porque hay más competencia y más capital. A menor capital, mayor tasa de ganancia y a mayor riesgo. Entonces, ahí nos metemos en otra cosa que no la puede fijar un empresario, no puede decir yo voy a ganar más, ¿no? Sino que gana según las condiciones de competencia, según las condiciones de acumulación de capital, ¿correcto? No. Bueno, entonces, yo, claro que no. Bueno, claro es lo que tú dices, es lo que yo digo. No es pero lo que tu digo, teoría no son es la los teoría datos, general. no son ¿Cuáles los datos? Yo No te estoy solo- dando aquí hay datos. uno, mira, Bueno, aquí hay pero uno. yo te estoy dando datos. Singapur, no sabes de qué impuesto hay en Singapur. Mira, eso no lo entiende la gente. A ver, no, ¿tú sabes sí lo qué entiende impuesto la hay en gente. Singapur? Esto Respóndeme. es lo que corresponde A ver, al ingreso nacional para Respóndeme. salarios. Es el más bajo. Pero esa es otra cosa. No, te estoy hablando de una es cosa. justamente Yo la dije, cosa. a donde hay más impuestos hay menor crecimiento. No Singapur es cierto, es el país no es cierto. más progresista del mundo. ¿Cuál es la y tiene, por ejemplo, usted tiene que pagar en Singapur 3 veces el valor de su carro. A ver, cada esa es otra 3 cosa. años. ¿Cuánto pagan las empresas? 17%. No, de esa es la impuestos. cosa. No, a ver, no te No. vayas por el carro. Bueno, ¿sabes el impuesto sobre la renta en China? ¿Sabes cuál es? Es muy bajo, sí. ¿Cuál es? Bueno, entonces, sí. ¿por qué Porque yo has prefiero hecho? vivir en ¿Sabes una en sociedad Hong Kong? como Suecia Ah, o bueno. como Noruega, que pagan el 50% de su impuesto. Y por eso no crecen y están llenos. Ah, y claro que y sí. no le gusta esa sociedad. No me gusta Ah, porque qué es una bueno. sociedad de mediocres y es una sociedad que mire, utiliza. Suecia, fíjate, Noruega, sí, mire. ese es lo que es el Ok, único Dinamarca. refugio que utilizan los socialistas Ajá, claro. para decir. Y primero, no son socialistas, son capitalistas con Sí, claro. altos impuestos. Sí. Y van para atrás. Leen lo que ha pasado en Suecia y Noruega y van para atrás del estatismo. ¿Por qué? Porque mucha gente ya no quiere trabajar, quiere vivir del gobierno, como aquí hay muchos también que viven del gobierno sin trabajar. Déjame ir a una pausa rápidamente y regresamos con eso. Me parece que es muy rico que posiciones que no necesariamente coinciden permitan entender partes importantes, relevantes del tema que estamos tratando aquí, pero tenemos que ir a una pausa para no comernos los tiempos de los otros segmentos. Oye, de los otros compañeros. ¿Cuál es el ISR en Chile? ¿Cuál es el ISR en Singapur? ¿Por qué ha crecido Irlanda mucho? ¿Tú sabes cuál es el La distribución es condición del desarrollo. ¿Lo vas a hacer por decreto? Sí, en parte, por ejemplo, por salarios mínimos. El salario mínimo no funciona, por favor. Pues no funciona porque lo tienen Primero, controlado hace primero, 35 años. Pues. Ahí está Venezuela, hay que estrenar la inflación. Bueno, No, pues otra cosa es el socialismo. Seguimos. El socialismo real. Bueno, pues parece. Seguimos. todo eso. Socialdemócrata es otra cosa. Es la misma, es socialismo. por la democracia. Bueno, aprende Claro que entonces sí, claro a que distinguir, aprendo. ponte a ¿A qué estudiar, lleva la socialdemocracia? los Sí, ¿qué hace? matices El que Estado hay, como ¿verdad? rector de la economía. las No, hombre, posiciones Sí, del gobierno. ¿Les Pero- parece bien? Nos centramos en la parte, a ver, entonces, a mí me parece que hay conciencia también en la mesa de que hay necesidad de incrementar el nivel de los salarios. Claro, Es no de pa- los impuestos. No de los, bueno. Víctor, Aquí está dando dos posiciones básicamente ideológicas. Desde mi punto de vista, uno de los problemas es la eficiencia del gasto. Se habla mucho de recaudar más o menos impuestos. Se habla poco de la eficiencia del gasto. En ese sentido, entonces, no es nada más destinar dinero a la educación, sino a qué de la educación y sobre todo medir los resultados que voy a obtener de cada peso que yo pongo. Porque durante años hemos estado acostumbrados a dar más dinero sin medir resultados. O sea, eficiencia del gasto. Segundo punto importante, la gestión de administración. Y con todo respeto, nuestros gobernantes tienen una visión de administración antigua. Sí. ¿Qué es lo que tenemos que estar manejando? Una administración estratégica. ¿Cuál es la diferencia con la antigua? La estrategia estamos viendo hacia adelante, 5, 20 años, 10 años, y estamos viendo qué problemas se nos van a estar dando. Aquí podemos seguir discutiendo muy bien las dos posiciones ideológicas. Y la variable de crecimiento poblacional, actualmente somos 121 millones. En los años 60 éramos 60 y vamos a llegar a 150.
¿Y dónde está la planeación estratégica de un gobierno para responder a las necesidades de esa sociedad? Se la pasan siempre discutiendo, con todo respeto, que si hay más o menos impuestos. El chiste es la eficiencia del gasto y el resultado en la sociedad que realmente lo viva, porque entonces sí podemos estar hablando de empleos bien pagados. Ahora, la tasa de ganancia. También la tasa de ganancia lleva a la corrupción. Y no nos hagamos, con todo respeto, muchas veces cuando hago un contrato lo hago contrato alzado, porque sé que el 20 o 30% tiene que ir para la gente, si estoy en un distrito federal, la delegación, con todo respeto, que tiene que ir para X, Y y Z hacia arriba. Y si soy un estado, igual, presidencia municipal, también, eficiencia del gasto y medición de lo que es la corrupción. Sí, no sabríamos estimar, a lo mejor yo no tengo al menos el dato de cuánto la corrupción impide o retrasa la generación de empleos o el traslado de la riqueza hacia quienes generan esa que son los trabajadores. ¿Cuál es la posición de ustedes? Porque últimamente ustedes han estado a favor de la idea de que haya un aumento salarial, un aumento del ingreso de los trabajadores, no solamente para los ingresos mínimos o básicos. Sí, así es. Nosotros en Concanaco estamos de acuerdo en que debemos elevar los salarios, el salario mínimo principalmente. Sin embargo, están las instancias, que es la CONASAMI, ahí sí diferimos un poco, y tenemos nosotros que cuidar en lo que es la CONASAMI y Concanaco, que se vaya haciendo de una forma gradual y sostenida. ¿Para qué? Para que el impacto no sea negativo en el bolsillo del trabajador. Pero coincidimos todos en que debe ir creciendo, sí, pero de una forma gradual y sostenida, tomando en cuenta todas las variables económicas, como hoy pasa con la inflación. La inflación está en 6.31 en el último dato, que empezó en 3 punto y pico en enero, vamos en 6.31. Si nosotros aumentamos salario mínimo, le damos un impulso a la inflación impresionante, entonces va a ser menos beneficioso para el trabajador. Por otro lado, en la parte fiscal estamos hablando de aumentar también la base de los que pagan impuestos, o sea, tenemos una informalidad rampante. Estamos en 80% en estados como 80-90% como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán. Si nos vamos a la otra parte del país, estamos al 60% en informalidad. Todo eso son personas y empresas o gente que genera dinero que no paga impuestos. Entonces yo creo que tenemos que ir también equilibrando esa parte, porque sí es muy fácil también aumentar impuestos al cautivo. Entonces yo creo que vamos a aumentar la base, pero también vamos a incentivar que el empresario pues, pueda trabajar y pueda generar fuentes de empleo. Eso es lo que nosotros consideramos. Tienes una gráfica que a mí me gustaría que ya les hemos mostrado a nuestro público, que habla del porcentaje de la masa salarial en español o con manzanitas. ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir? Un país genera una cierta cantidad de riqueza, pon tú 100, ¿no? En un país desarrollado, en un país que invierte, los salarios representan de ese 100 más o menos el 65%, más o menos, incluyendo Estados Unidos. En México, los salarios representan el 27%. Es decir, lo que tiene la población trabajadora en el bolsillo representa solamente el 27% de toda la riqueza que se generó en este país. O sea, es el Hay un problema ni el 30% del pastel. Ni siquiera el 30% del pastel se lo lleva la enorme cantidad de gente. Por eso, las cifras de pobreza siempre se mantienen a la baja, perdón, a la alza. Yo ya estoy asombrosamente de acuerdo con Luis y también con Enrique, ¿no? Ok, ya no le movamos a los impuestos, perfecto. Ahora la variable debe ser el salario. Que sea la relación y el trabajo honesto, duro, formal, el esfuerzo de la gente, la base para la prosperidad de todos. Pero eso requiere, sí, un cambio en la política salarial de todo el país. Empezando, por supuesto, por los salarios mínimos. Aquí tengo otra gráfica, yo hablo con números. Esto es el porcentaje de empleos que ganan, digamos, en la distribución de los que ganan salarios mínimos más o menos. El 40% de los trabajadores asegurados en el Seguro Social están en una escala de entre 1 y 2 salarios mínimos. ¿Saben qué pasa con eso? No salen de pobres. Claro, ¿no? ¿estamos de acuerdo? Son
160 pesos diarios. No les alcanza para la canasta No les básica. alcanza para la canasta básica. Si tú tienes 2 salarios mínimos, sí te alcanza para la canasta Pero básica. nada más para la canasta pero básica. la canasta básica. Además, hay transporte, ¿verdad? Hay escuela. y Hay tienes que ir vivienda. de vez en vez al cine. Hay vivienda. En fin, y yo creo, ok, ya no le movamos a los impuestos. Punto. Ya quedémonos como estamos. Movamos del salario. A ver, estoy de acuerdo con él, para que veas que no siempre estoy de acuerdo Qué en bueno. tus gráficas. Hay Gracias. pobres, yo lo dije. Ahorita hay más pobres que antes. Hay 2 millones más de pobres en este gobierno, en donde se aumentó 22% el gasto social. Y hay más pobres, y hay más impuestos. O sea que el mayor impuestos no ha bajado la pobreza, la ha aumentado. Por otro lado, ¿por qué hemos llegado a esto? Primero, porque cuesta muy caro ser formal. Tú hablabas bien de la corrupción. Si tú pones una empresa pequeña, te llegan como No, bueno. buitres, Sí. todos, de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de esto, todos te piden lana. Sí, Entonces, sí. ¿qué haces? Mejor sigue siendo informal. ¿Por qué? Porque ser formal cuesta muy caro. Hay mucha corrupción que implica entre el 9 y 10% del Producto Interno Bruto. Entonces, hay pobres en México, hay que ir diciendo, porque hay mucha corrupción. Hay mucha reglamentación. En este libro doy datos. Hay 170,000 trámites en México para llegar a la formalidad. 170,000. Y lo dice, aquí viene en mi En libro el país. Sí, te voy a enseñar, porque tú dices que no. Este libro, que no sé si lo tengas, si lo quieras leer, tienes que comprarlo. Este libro, aquí viene, mira. Tengo 10 años 170,000. el mismo libro. No, cada año. este no lo has leído para que veas, eso. pero no te lo has aprendido, porque aquí, ese es el problema. Mira, 130,000, 130,000 trámites. Esto es que hace que nadie le entre. Te tardas meses, te cuesta mucho dinero y nunca no hay certidumbre jurídica. Es que hay que ver por qué hay bajos salarios en México. ¿Por qué? Porque las empresas, la mayoría de esos pobres son autoempleados. No tiene, hace poquito hablaba, el derecho a las vacaciones. Pues oye, más del 50% de los mexicanos no tienen patrón, no están subsidiados por el gobierno, nunca han tenido vacaciones. ¿Dónde está el derecho? Pues el derecho no se va a lograr con que el gobierno lo diga. Los salarios mínimos. En ningún país, qué bonito fuera que por decreto se aumentaran los salarios, pues ya seríamos los Pero qué primeros del feo mundo. es que por decreto se No se amarren mira, los salarios, la ¿verdad? mayoría de empresas pagan más que el salario mínimo. Sí, ahí está, De ahí hecho, está. bueno, pagan más. Sí, los que ganan, pero no salen de pobres. bueno, correcto. Pero ¿cómo podemos hacer para que los salarios reales suban? Pues no, una política salarial de la primera recuperación. política es que el gobierno no haga inflación, que no emita dinero, que no emita deuda, que no gaste dinero, que no produzca nada. Eso es lo importante. Y esto que tú dices, ya dejemos los salarios como los impuestos como están. Si Trump llega a bajar impuestos para que crezca más su economía, ¿qué va a pasar? Nosotros Va a hacemos lo mismo que salir la Trump. inflación. No, si no lo hacemos, ¿qué pasa? Ok. Se va la inflación Ok, de hacemos México lo y hay mismo que Trump. desempleo. Ok, perfecto, Claro, claro. el problema, mira, hay Ya un nos mito, ganó. ahí sí hay un mito de que entre mayores impuestos, más crecimiento. Lo estamos viendo en México que no. Del 2012 al 2016 se duplicó 143% más impuesto de las empresas. Ahí está el dato, la cifra. Y si quieres, ahí están y lo puedes ver, 143%. Más que se duplicó la cantidad de ingresos. No disminuyó el número de pobres. No aumentaron los salarios buenos. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué tenemos? Que revisar por qué hay esa pobreza que a ti te dice. Enrique. Ahí yo estoy de acuerdo en bajar impuestos. No Ahí digas sí. salarios, porque salarios. se van a dar aquí la bronca. No, en impuestos. Ahí sí tenemos, como con Canac, una propuesta para reducir impuestos, para incentivar precisamente la inversión. O sea, eso va por ahí. Y lo compensamos con la parte de ampliar la base gravable, que es la responsabilidad del gobierno. Ahora sí que tener más en la formalidad. O sea, nosotros tenemos que apostarle primero a la formalidad y con la formalidad a la productividad. Con la productividad podemos aumentar salarios. O sea, por decreto no los podemos aumentar. Pero Como por decreto sí lo tampoco puedes- se, sí tampoco lo se puedes puede, tener no, tampoco amarrados. se pueden tener amarrados, porque si nos vamos al salario mínimo, en la formalidad son 14,000 personas que ganan salario mínimo. O sea, la informalidad es donde tenemos a todos los que se manejaba ahorita, que son autoempleados, que no tienen prestaciones, que no tienen vacaciones y que ganan un salario mínimo porque es lo que ellos pueden obtener en la calle o con la actividad que hagan. Eso es independiente de la formalidad.
Si estuvieran en la formalidad, o sea, si fuera más fácil poder cumplir fiscalmente y cumplir con todos los trámites, procedimientos, permisos, etcétera, que hay, entonces digo, habría más formalidad. Si fuera más formales si y fuera empleos un ejemplo formales. en contra de eso, pero... Si fuera más fácil pagar impuestos, muchas cosas se resolverían. Así es. Al menos muchos contadores públicos perderían el empleo. Eso también. No, pero es lo que queremos precisamente, que se facilite el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Ahorita con la nueva facturación. Ay, bueno, no, ya ni me hables de eso. Fue una bronca, ¿no? Sobre el que acaba de decir, nada más te digo esto, efectivamente, ya lo que tú pides ya se hizo, ya se amplió la base gravable. Hay mucho más empresas, aumentó en 71% en estos años las gentes que pagan impuestos, es un dato. ¿Y qué pasó? Mejoraron los salarios, mejoró el crecimiento, no, porque lo único que hicieron es tomar más gente para que pagara impuestos. ¿Y esto qué hizo? Aumentó los costos, no benefició a la sociedad. Vamos a una pausa rápidamente y regresamos el siguiente segmento que vale la pena escuchar más de este tema. Bueno, pero lo no la importante. Recuerdo cuando estaba la posibilidad de que Jesús Silva Herzog y Carlos Salinas de Gortari llegaran a la presidencia, que había un debate por la nación, incluso así se puso, ¿no? Carlos Tello, si no me recuerdo, hizo un libro, El debate por la nación. Y sí, cada 6 años pues andamos con el parteaguas famoso, con la idea del parteaguas. Vamos a pensar que existe la posibilidad de ahora replantear las cosas en la economía nacional, en la política económica o en la estrategia de la política económica. Yo quiero pensar, y comienzo contigo que estás rezagado en las participaciones, Víctor, ¿qué recomendaríamos hacer en el asunto específico de la creación de empleos, formalización o ganarle terreno a la informalidad que tanto daño hace a la economía, pero sobre todo mejorar los ingresos de las familias trabajadoras, porque no seguimos viviendo en la subsistencia milagrosa? Aquí, desde un punto de vista, la palabra se llama productividad. Es decir, yo voy a generar o voy a recibir un ingreso, ¿a cambio de qué voy a dar? Y aquí vienen otras 3 variables. Para yo ser productivo, tengo que ser completamente competente. Para ser competente, tengo que tener conocimientos, habilidad y actitud. Y aquí es donde entra justamente lo que estás planteando. Conocimientos, ¿quién me los va a proporcionar? Definitivamente es el gobierno a través de ciertas políticas, que tengo que dar conocimientos, porque mientras mayores conocimientos, mejora mi ingreso. Hay estadísticas. Capacitación, dices tú. También, conocimientos y capacitación son 2 cosas diferentes, cuidado. Conocimientos, por ejemplo, si yo soy un profesionista, mi media dice que gano 3 veces más que uno de preparatoria y 5 veces más que uno que está en secundaria. Siguiente punto, habilidad. La habilidad se desarrolla a través de capacitación. La capacitación es justamente tener ciertas habilidades para desarrollar mi trabajo bien. Y la actitud. La actitud que, con todo respeto, nos han fomentado muchas veces, esperar a que el gobierno venga y me resuelva todo. No, señor, ¿qué estoy haciendo yo para mejorar? Entonces, es un cambio dentro de la forma de pensar o de administrar el gobierno. Insisto, es una gerencia estratégica, una administración estratégica, donde pongo objetivos específicos. En este caso, yo me fui por el lado de productividad. ¿Y la productividad por qué lo traje? Porque en un mundo globalizado tenemos que luchar no con los de Chiapas, con todo respeto, no con los de Chihuahua, sino con los chinos, con los hindús. Y ahí es donde están trabajando esto. Y el modelo educativo japonés acaba de ser cambiado de forma impresionante. Los resultados los estamos viendo. Y nosotros estamos todavía pensando en si aumento los salarios, con todo respeto, o los dejo constantes. Es una variable. Tiene que ser un enfoque integral de los gobiernos. Ricardo. Pues sí, pero por algo hay que empezar, ¿no? Y esto no es ideología. Aquí están los salarios mínimos de toda América Latina. Pagamos menos salarios mínimos que El Salvador y que Nicaragua. ¿Y son más productivos los salvadoreños y los nicaragüenses? ¿Tienen una base de infraestructura superior a la mexicana? Claro que no.
Lo que ha pasado en México es una política deliberada de contener los salarios y mantenerlos bajos como un factor para la competitividad exterior y para contener la inflación, indebidamente. Eso es lo que debe cambiar en política económica a partir del siguiente gobierno, eso espero que ya se cambie. Y, en mi opinión, lo que explica este sexenio de crecimiento tan mediocre, que por cierto no está tan lejano al de Calderón y no está tan lejano al de Fox, o sea, ya llevamos casi toda una generación, o más de una generación, en un estancamiento fuerte del crecimiento económico, principalmente porque el gobierno ha dejado de invertir en infraestructura física. Y claro, otra vez voy a tratar de tender un puente con Luis, lo tiene que hacer además de manera limpia, transparente, y tenemos que erradicar ese terrible mal que es la corrupción gubernamental. En los 3 niveles. Pero claro, sí, es terrible, es terrible. Voy a ponerle un caso en contra a Enrique, pero solamente para poner la economía en sus pies. Aquí, en la Ciudad de México, en 2014, hicimos un programa que fracasó, que fue sacar a la gente que trabaja en el metro vendiendo los famosos vagoneros. Se los agarramos, se les dio una capacitación en CONALEP, ¿no? De diferentes oficios, competencias, destrezas, perfecto. Tuvimos un compromiso con empresas diversas, por ejemplo, Schneider, para contratar a algunos, a los que habían estudiado electricidad, a otros en joyería. Estos ciegos son los famosos vagoneros que no pueden ver, ¿no? Bueno, los contrataron los joyeros, algunos joyeros del centro, más o menos a unos 40 personas de cierta edad, de 40 y tantos años, 50, para pulir joyas siendo ciegos. Aprendieron ese oficio. Al mes, ¿sabes qué nos dijeron ellos? No, muchas veces. Es mejor estar abajo. No me digas. Porque el salario era 2,400 pesos al mes. Y como ellos lo decían, 6,000. 6,000 al mes en el metro vendiendo. Es decir, la formalidad no está premiando el esfuerzo ni la capacitación. Claro. Sí tenemos que cambiar la política salarial de contención poco a poco, prudentemente, pero en una dirección hacia arriba. Es decir, que el trabajo honesto y duro sea la forma de progresar en este país. Pero acompañado de otro tipo de programas. Con todo, sí, integral hay que ver con todo. Exacto, sobre todo corrupción, ¿eh? Eso es un mal espantoso. Pero este ejemplo, a mí este ejemplo me parece tan elocuente de que te digan unos señores ciegos que mejor me voy abajo, ¿no?, que estar en una empresa con seguro social. No me digas. Pues, ¿qué lo explica? Pues los malos salarios. Además, los bajísimos antes salarios. de que vayamos con Luis, ¿cuántas personas, cuántos jóvenes tomaron Bueno, eran personas adultas, digamos, jóvenes, Sí, fueron sí, más o menos 1,300. Y de esos 1,300, ¿cuántos se mantuvieron en la formalidad? Pues los que estuvieron en grandes empresas, los que fueron a grandes empresas. ¿Poquito? Poquito, digamos, unos 80. Sí. Otros se quedaron en algunas maquiladoras, otros se quedaron en algunos restaurantes, otros hicieron alguna pequeña empresa. O sea, no todo fue fiasco, pero quiero decirte, el 70, 80% se regresaron. A ver, lo que dice Ricardo, y como tú dices, voy a tener un puente contigo, es muy ejemplificativo lo que tú dices, pero es ejemplificativo para dejar claro que la formalidad no da y que ser informal te da más y que, por lo tanto, un salario formal, por ejemplo, en México, yo no sé, el Distrito Federal es uno de los grandes errores de Mancera, el andar luchando por un salario mínimo que la mayoría de los que habitan en el DF ya lo tienen. Ahora, el salario mínimo no es una contención, dice su nombre, es mínimo. La mayor parte de los que están en el Seguro Social, solamente mínimo, ganan en el Seguro Social, el 2 o 3% ganan el mínimo. Todos los demás ganan más que el mínimo. Menos, el 1%. Más, el 1%. Bueno, ¿por qué ganan más los demás? Por las condiciones de mercado que tú dices. Ahora, me voy a un concepto muy importante que dijo Víctor, que es productividad. La productividad, ¿qué quiere decir? Producir más en el mismo tiempo. Y proviene de dos partes, de la inversión de capital y la inversión en capacitación, que tú le decías, no hay otro. Entonces, ¿qué sucede y qué pasa en México? De la demanda, diría Bueno, Keynes. después podríamos decir, pero fundamentalmente, ¿por qué ganan más
un trabajador en el campo en Estados Unidos, porque no es lo mismo arar la tierra atrás de un buey que atrás de un tractor. Entonces, nos va a aumentar los salarios el tener mayor productividad, y la mayor productividad proviene de mayor inversión. Y si hay más impuestos, aritméticamente hay menos inversión. Si tenemos un gasto educativo en donde los jóvenes en Oaxaca, que es donde deberían de tener mayor capacitación, no aprenden nada más que ideologías, ¿qué va a pasar? Van a quedarse pobres. Entonces vamos solucionando estos problemas, en donde se crea una cadena de universidades del gobierno que no te enseñan nada, en donde en la misma Universidad Nacional, donde estudié un doctorado y di muchos años clases y la quiero mucho, hay años de que una bola de vagos tienen tomados un auditorio. Ah, sí, qué barbaridad. Y el rector no es para sacarlos. Entonces, por eso hay muertos, hay todo, porque ahí está la distribución de la droga. Rectores, pero, sí, varios rectores, muchos de ellos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un gran gap en la educación, tenemos un gran gap en la inversión. Sí. Entonces, tenemos todo eso, hay que corregirlo. Y los salarios suben solitos. Tú ya te diste cuenta, aún los ciegos, no pudiste ayudarlos dándoles mayores salarios. Lo que quieren es libertad. Lo que quieren es que, como tú dices, las empresas grandes que lo jalaron se fueron. No hay dónde irse. Y tienen que irse a la informalidad. En la calle los viene, ganan más que el salario mínimo. Pero aquí no sin vacaciones y sin seguridad social. Claro. Aquí quisiera meter otra variable, la oferta de mano de obra. El crecimiento poblacional genera más oferta de mano de obra. Y justamente entonces, ahora sí los teóricos me dirían, a mayor oferta el precio va para abajo. Y si el precio es el salario, va a estar o estable o disminuyendo. Y esta es una de las cosas que no se consideran en los modelos económicos. La variable poblacional, el crecimiento tan importante que tenemos. Sí, sé que está creciendo al 1,5% ya la población, pero traemos personas rezagadas que exigen trabajo, que no están capacitadas. ¿Y qué se está haciendo con ellos? Y que además, con todo respeto por las dos ideologías reinantes, la actitud es pobre. Porque todo se debe a que los ricos me están explotando. No son los ricos. Todo se debe a que el gobierno debe de dármelo. La actitud que se ha fomentado en la sociedad, desde mi punto de vista, en muchas partes es un rencor social. Si tú tienes dinero, me estás explotando. Es una cosa que se infunde. Okay. Así es. En ese sentido coincido con la parte de educación y capacitación para elevar productividad, generar mayores empleos mejor pagados. Totalmente de acuerdo. Sobre todo porque también si vamos a las zonas fronterizas, allá hay un déficit de mano de obra. O sea, las empresas maquiladoras que están apostadas allá denuncian y se cruzan y se emplean en la empresa de enfrente. O cambian exactamente de una empresa a otra por una diferencia de pesos, o sea, no realmente significativa. Entonces yo creo que también tenemos que ver los diversos Méxicos que tenemos en todo el territorio nacional. Una, dos, la parte de la capacitación yo creo que también es importante y lo tenemos que ir haciendo de acuerdo a la vocación de cada zona, porque digo, o sea, no va a llegar uno a poner una empresa de extracción de minas en Tabasco, donde la vocación es agroalimentaria, donde la vocación es ganadera o tiene otro tipo de recursos. También el gobierno tiene que ir haciendo un estudio consciente de lo que es la vocación de cada zona, pero también dar las facilidades para invertir y que se puedan seguir generando empleos. La parte de salarios se va a ir dando conforme se vaya aumentando la productividad, en eso estoy de acuerdo. Y estamos de acuerdo lo que decíamos en que el salario se le va a aumentar, pero como dijo Luis, el salario mínimo es un tope hacia abajo, pero también lo que nosotros consideramos es que se debe aumentar en sí todos los salarios, pero de acuerdo a productividad, pero no nada más a la gente el mínimo que por lo menos tiene la posibilidad de comer. De comer, pues sí. Y por otro lado también tenemos que ver que ha habido un avance mínimo, pequeño, pero ha habido un avance en lo que es el salario mínimo. Eliminamos las zonas que había, las zonas económicas de A, B y C de los salarios mínimos. Se creó el año pasado el monto independiente de recuperación para poder ir minimizando. Y son, digamos que los instrumentos con los cuales tratamos de ir generando esa parte. No estamos en contra de aumentar el salario mínimo. Estamos conscientes de recuperar el poder adquisitivo. Y por eso también se hizo la UMA, para separar el salario mínimo de todas las referencias a cualquier tipo de
de impuestos. Vamos a la parte de conclusiones después de una pausa. Entro con una pregunta, los candidatos a la vista, al menos a la vista, ¿tienen los tamaños como para hacer una estrategia económica? Porque bueno, ya es como dice bien Ricardo, tenemos 25, 30 años creciendo de manera muy mediocre sin atender los pendientes que tenemos y tenemos que, bueno, si tenemos los mismos resultados, haciendo lo mismo, pues vale la pena que cambiemos la óptica para que haciendo cosas distintas podamos generar un crecimiento que el país reclama, merece y puede dar, ¿no? Digo, no estamos en un territorio que no tenga posibilidades de crecer. Hay voluntad estratégica de quienes pues presumiblemente aspiran a la presidencia el año entrante. ¿Qué es lo que hay que hacer? No hay que tomar con seriedad este tema para realmente plantear un asunto, una discusión pública, seria, responsable, que comprometa a los candidatos a seguir una línea económica específica que genere riqueza para las familias mexicanas. Después de una pausa este tema. Lamentablemente quedan 4 minutos para conclusiones, entonces quisiera comenzar contigo. Vamos a tratar de respetar los tiempos de cada quien para que concluyamos el programa. Enrique. Gracias. Yo creo que los candidatos de cualquier partido van a tener que escuchar a la sociedad. Tienen que escuchar cuáles son los reclamos, cuáles son las propuestas también, que sean razonadas, que sean conscientes, que tengan una intención de llevar a nuestro país a un mejor estado. Crear un Estado de Derecho que sea, bueno, fortalecer el Estado de Derecho, que se respete, combatir la corrupción, incentivar la inversión para poder tener mejores empleos, mejor pagados. Diversificar, como se ha ido haciendo, pero diversificar mucho más los mercados para tener una relación comercial con diversos países o diversas zonas en la cual no dependamos nada más de uno ni estemos sometidos a los caprichos de nadie. Víctor. Caballero clásico, la caballada está flaca. Y lo que más me preocupa es que sus equipos de trabajo también están flacos. No veo equipos de trabajo suficientes con cada uno de ellos. Y finalmente, para ser breve, yo propondría que hicieran un pacto tipo la Concordia, donde las fuerzas políticas establecieran objetivos de mediano y largo plazo para la sociedad. La Monclova. La Monclova. Perdón, gracias. Pues sí. Como la Monclova. Bueno, yo creo que tendríamos que hacer un planteamiento de cambio de política económica. En mi opinión, lo que tiene en parte detenida esta economía es su excesiva concentración del ingreso. Es decir, una tasa de ganancia bruta demasiado alta. ¿Qué es lo que yo propondría? Tiendo un puente con Luis. Uno, una revisión de los programas sociales, en serio, en México. Hay como 7,000 programas sociales para cualquier fin y es un desperdicio y una formación de clientelas inaceptable para un país que quiere ser democrático y civilizado. Dos, yo creo que tenemos que formalizar a las amas de casa. Ahí se produce casi el 18% del Producto Interno Bruto. A las amas de casa, más bien a las servidoras domésticas, ¿no? Es decir, las señoras que nos ayudan en nuestras casas para limpiar. Muchas veces son las mujeres. Son muchas mujeres, ajá. Ellas sí tienen que formalizarse y tenemos que generar un instituto, un programa especial para esa formalización. Y sí, vamos a tener que pagar impuestos para que ello pase. Y tres, una política sostenida, razonable, de recuperación salarial, digamos, para que en el año 2022 este país pague un sueldo suficiente para que el trabajador y su familia puedan comer, desayunar y cenar. Enrique, y digo, Luis. Mira, rápidamente se habla de los candidatos. A mí no me importa mucho que sean técnicos. ¿Por qué? Porque técnicos, el presidente Peña Nieto en sus primeros 4 años tuvo técnicos en Hacienda y todo eso, pero no supieron decirle que no supieron frenar sus gastos. Entonces yo creo que necesitamos candidatos con principios, con honestidad, que no se vayan por el populismo para que le guste a la gente. La solución
Hay mejores salarios, coincido contigo, pero no es el camino los salarios mínimos. El camino es mayor productividad. El camino también es orden en el gasto público. Entonces, en estos 4 años de este gobierno se ha ido por arriba de lo aprobado por el Congreso, y aún lo aprobado por el Congreso está por arriba de lo que debe ser. O sea, el gobierno está gastando más de lo que debe gastar, tenemos una deuda alta, tenemos impuestos altos. Entonces, a contrario de lo que tú digo, debemos pagar impuestos, pero menos impuestos. Menos impuestos no quiere decir menos recaudación, sino se puede recaudar más. No podemos meter a todos a la formalidad, y menos a las mujeres, y menos a las de las casas que ganan más que muchas fábricas, porque las vamos a tronar. La formalidad no es la solución. Tenemos que bajar los requisitos a la formalidad, tenemos que bajarle los requisitos a las empresas y tenemos que bajar impuestos si queremos que crezcan más y haya más empleos y más inversión. Lo demás, con todo respeto, son cuentos. Vamos, hemos planteado aquí y será su criterio el que determine cuál es el camino, pero me parece que es un tema que no tiene desperdicio. Agradezco de manera muy especial. Hombre, Ricardo, muchas gracias. a ti. Señor subsecretario, muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, te agradezco, vicepresidente. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, bienvenido. Gracias, mi querido Víctor, gracias. Bueno, es un tema que no tiene desperdicio y que tendrá que ser rector en la discusión, que tendrá que enriquecer la perspectiva de que México tiene mucho que hacer para convertirse en una nación próspera como bien lo merece este territorio y sus habitantes. Gracias por su atención. Nos vemos próximamente aquí a fondo.